Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos, Bienvenidos al curso de nutrición deportiva y suplementación. El curso va a estar a cargo del profesional, el profesor eh, Guillermo, perdón, Alberto Mayor, que él es especialista en la parte de nutrición deportiva y en la parte de antropometría. Eh, a tu cargo, profe. Te dejo para que te presentes y inicies el curso. muchísimas gracias, Lilian. Buenas tardes, buenas noches para todos. Un placer estar en este curso. Hacer la invitación a la gente de Fisiomedic. Y bueno, vamos a iniciar el curso de suplementación en la parte de deportes. Y a continuación vamos a empezar con la clase. Bueno, vamos a iniciar la clase. Hoy nos toca hablar sobre la hidratación y actividad física. ¿Qué es la hidratación? ¿Cómo es la hidratación en la actividad física? La importancia de la hidratación. La importancia de la hidratación, la reposición de líquidos es importante tanto para la salud en el deporte. El agua es un nutriente esencial para el organismo, ¿verdad? El contenido total de agua corporal es de aproximadamente 60% y se almacena de la siguiente manera. 5% de las células como agua intracelular y el 35% es en el espacio intracelular, ¿verdad? Que es entre las células, que se subdivide en agua intercelular y agua intersticial. También tenemos el agua intravascular, que es entre los vasos sanguíneos, y el líquido cefalorraquídeo. Acá tenemos un cuadro, ¿verdad? Donde muestra el porcentaje de agua. En el hombre, por ejemplo, el 65%, en la mujer es el 60%. Tenemos en el cerebro, en los riñones, pulmón, en los ojos, tenemos en el músculo, el corazón y en la sangre. Está bien identificado, por ejemplo, en el músculo tenemos 75%, también en el corazón, en los ojos tenemos un 95%, en la sangre tenemos un 94%, en el cerebro 83%, también así como en los riñones, y en el pulmón tenemos un 85%. ¿Cuáles son las funciones del agua en el cuerpo? ¿Cuál es la función principal que cumple el agua en el cuerpo? Controla la temperatura corporal, permitir que los nutrientes puedan realizar sus funciones en forma correcta dentro del organismo. El transporte de los glóbulos rojos con oxígeno hacia los músculos, permitir que el CO2 y otros productos metabólicos sean eliminados del organismo, regular la presión arterial para una función cardiovascular adecuada. Y las funciones del agua depende del peso corporal, depende de la edad, del tipo de actividad física que tenga, en este caso, por ejemplo, un atleta, el tipo de actividad física, la duración, la temperatura, el clima, son varios factores lo que influyen de acuerdo a la necesidad de cada individuo. En este caso, en el deportista, por ejemplo, ¿verdad? Y dice que el equilibrio hídrico está determinado cuando la cantidad de agua que se ingiere es igual a la cantidad de agua que se elimina. Tiene que haber un balance entre lo que se elimina y lo que se ingiere. Pasamos al siguiente cuadro.
vamos a hablar de la regulación de la temperatura corporal. Por ejemplo, cuando hacemos ejercicio, el 25% del gasto energético de nuestros músculos se transforma en trabajo y el 75% restante es el calor. El cuerpo elimina ese exceso de calor mediante el sudor. Cuando un individuo comienza a realizar ejercicio, el cuerpo comienza a producir calor, el cual es transportado desde el interior hacia la piel, principalmente por la sangre, y luego es transferido al ambiente. ¿Qué quiere decir eso? Obviamente cuando empezamos una actividad física, el cuerpo cuando empieza a eliminar ese exceso de calor, es transportado a la piel y se elimina a través de la evaporación, en este caso es el sudor. Sí, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que es a continuación, ¿verdad? Regulación de la temperatura corporal y cuáles son los mecanismos de disipación del calor. Los 4 mecanismos físicos para eliminar calor desde el organismo hacia la piel son la conducción, la convección, la radiación y especialmente durante el ejercicio que acabo de hablar, que es la evaporación a través del sudor. ¿Verdad? Podemos decir que la conducción, el calor es transferido por contacto físico a través del contacto molecular directo. Un ejemplo, por ejemplo, cuando la piel se apoya sobre un vidrio. Tenemos también la convección. La convección, que es la transferencia de calor por movimiento de un gas o de un líquido en contacto con el cuerpo. Ejemplo, cuando hay un movimiento elevado del aire mayor, es la eliminación del calor. Esa es la convección. Y la radiación es el principal método para eliminar calor del organismo en reposo, que vendría a ser un 60% a temperatura ambiente normal. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, el cuerpo irradia su energía al aire del entorno o viceversa, durante la exposición al sol, por ejemplo. Y la evaporación, que es el mecanismo principal de disipación de calor, que es a través del sudor. El cuerpo pierde calor cuando lo utiliza para convertirlo en sudor durante el entrenamiento. Esa es la evaporación. En la siguiente diapositiva tenemos la efectividad de la evaporación. ¿Qué influye para la efectividad de la evaporación? Temperatura ambiente. De acuerdo, ¿qué hay en la temperatura ambiente? Tenemos el porcentaje de humedad, la velocidad del aire, la radiación solar, las condiciones del individuo, el grado del entrenamiento del atleta, si tiene un entrenamiento intensivo, si está empezando a entrenar, ¿verdad? La intensidad, la duración, el estado de aclimatación y si recién está empezando, por ejemplo, a hacer ejercicios. Y también el porcentaje graso y muscular, ese ya es el estado del atleta, ¿verdad? Estado metabólico de edad. Las características del sudor. ¿Cuáles son las características del sudor? ¿Cuáles son las características del sudor? El sudor puede ser hipotónico. Cuando más hipotónico es el sudor, tiene mayor cantidad de electrolitos solutos, que es el plasma, ¿verdad? Esta cantidad varía de un individuo a otro. Puede ser diferente de una misma persona cuando está aclimatada al calor o no, o con diferentes niveles de entrenamiento. La aclimatación es la adaptación del cuerpo para eliminar el exceso del calor corporal. Y generalmente la aclimatación se logra entre 7 y 14 días, que es cuando obviamente una persona se está adaptando al entrenamiento y es cuando más hipotónico es su entrenamiento, ¿verdad? Que es cuando pierde menor cantidad de electrolitos.
¿Cuáles son los factores que influyen en la característica del sudor? El estado físico de la persona, el estado físico inicial, la intensidad del estrés creada por el calor durante los entrenamientos realizados con el objetivo de aclimatar. Obviamente cuando la persona está empezando a entrenar, su intensidad va en aumento, ¿verdad? Y por ende, la aclimatación para que tenga un sudor más hipotónico sea cada vez mejor. La carga total del entrenamiento, ¿verdad? Y el tiempo disponible para la aclimatación. Adaptaciones de la aclimatación. ¿Cuáles son las adaptaciones de la aclimatación? El atleta, cuando mejor esté aclimatado, comienza a transpirar más rápido, el sudor es más diluido, la frecuencia cardíaca es menor en deportistas aclimatados, reduce el ritmo de glucógeno muscular en un 50-60% y obviamente disminuye el estrés. Y por ejemplo, en la pérdida de líquidos electrolitos, los cambios mínimos en el contenido del agua del cuerpo pueden perjudicar, en este caso, por ejemplo, la capacidad de resistencia. Cuando la persona no está bien hidratada, los síntomas, los cambios por la falta de agua o por la falta de hidratación, pues se puede transformar en lesiones, obviamente aumento de la presión, el aumento de la frecuencia cardíaca, entre otros. Deshidratación. La deshidratación tiene impacto sobre los sistemas cardiovascular y termorregulador. ¿Qué quiere decir eso en la deshidratación? Como acabo de decir, la reducción del volumen plasmático, el descenso de la presión arterial, disminuye el flujo hacia los músculos y la piel. Obviamente empieza en este caso por la evaporación, el atleta empieza a sudar menos, tiene una presión baja y la disipación del calor se dificulta ya que hay menos sangre. Aumenta la frecuencia cardíaca, el cuerpo retiene calor y la temperatura interna aumenta. ¿Qué quiere decir eso cuando la temperatura interna aumenta? Cuando la temperatura interna aumenta, se ponen en marcha mecanismos para bajar la temperatura. Cuando la temperatura aumenta, los efectos de deshidratación, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, el 1% de pérdida, en este caso los atletas disminuye el rendimiento deportivo, aumenta el riesgo de complicaciones por calor, que son, por ejemplo, agotamiento por calor, golpe de calor, y la recuperación del atleta, en este caso es mucho más lenta. Deterioro las destrezas motrices y cognitivas. ¿Cuáles son los síntomas? Vamos a citar los síntomas de la deshidratación. Y tenemos, por ejemplo, los calambres musculares, pérdida de energía, reducción del rendimiento, dolor de cabeza, fatiga, tenemos mayor cansancio, tenemos pérdida de agudeza visual, entre otros. Como signo de distinción, la sed es un signo de deshidratación. O sea, uno no tiene que esperar a tener sed para hidratarse. En este caso, por ejemplo, un atleta hay que hidratarse antes, durante y después del ejercicio. ¿Qué es la hipertermia y deshidratación? Tenemos cuáles son
Por ejemplo, tenemos el calambre y el síncope de calor por la deshidratación. Podemos decir, por ejemplo, el calambre por calor es la pérdida excesiva de sodio, potasio y magnesio. Y el tratamiento es la administración de líquidos con electrolitos. Y el síncope por calor es la incapacidad del sistema cardiovascular. Es la capacidad del sistema cardiovascular para satisfacer las necesidades del cuerpo. Y el tratamiento, en este caso, para el síncope calor es el descanso en un ambiente fresco, con los pies levantados, ingesta de agua con sal. Podemos hablar de la hipertermia y decir que es el aumento de la temperatura interna. Es el aumento de la temperatura interna a 40 grados, mayor a 40 grados, a consecuencia de una mayor producción de calor. En este caso, cuando uno tiene una hipertermia, es el aumento del 40%, y en este caso el termorregulador, en este caso no está funcionando, ¿verdad? Por eso es el aumento de la temperatura mayor a 40 grados Celsius. ¿Cuáles son las estrategias de la prevención de la hidratación? Bueno, acá tenemos muchos puntos a tratar para saber, ¿verdad? Para una buena prevención de la deshidratación. Tenemos buena actitud física, ¿verdad? Una aclimatación gradual, en este caso de la ingesta de la hidratación. Incrementar ingesta de fluidos antes del evento. Entrenar la tolerancia a altos volúmenes de fluido. Reducción del tiempo de entrenamiento en calor. Reducción del tiempo y la intensidad en los entrenamientos. Pausas más frecuentes y prolongadas. También podemos decir que usar ropa suelta, liviana, clara. Evitar los colores oscuros, ¿verdad? Que atraigan mucho el calor. En este caso el plástico, por ejemplo. Entrenar, por ejemplo, en lugares que haya sombra, con viento. Entrenar en los horarios más frescos del día. Puede ser bien tempranito o a la tardecita cuando la temperatura también está mucho más agradable, ¿verdad? Y obviamente lo que acabo de decir es evitar los rangos de temperatura y humedad. Mantenerse hidratado. No hace falta sentir sed para beber agua, como estaba diciendo. Y también asegurar la educación adecuada en entrenadores, deportistas y médicos. Reconocer las señales y síntomas de la extenuación a causa del calor o el golpe de calor. O sea, la siguiente diapositiva. Adaptación de hidratación durante el entrenamiento. Por ejemplo, podemos decir que uno cuando va a empezar a entrenar y un aspecto a resaltar es beber durante la actividad física, que es un aspecto entrenable. Las mayores concentraciones de hidratos. Practicar estrategias de hidratación durante los entrenamientos, que debería ser la planificación, ¿verdad? Estrategias para mejorar ingestas de fluidos. ¿Cuáles son las estrategias para mejorar la ingesta de fluidos? Educar acerca de la importancia del tema tanto en jugadores como entrenadores. Por ejemplo, un partido de fútbol, mejorar disponibilidad de líquidos, bebidas deportivas y agua.
Hidratación pre-ejercicio. Obviamente para quiere decir eso, uno le hace una anamnesis al atleta, le pesa, hay que ver cómo está su densidad urinaria, si es clara está bien, si no es muy clara, si es muy amarillenta, por ejemplo, ¿verdad? Para una hidratación pre-ejercicio. Y obviamente una hidratación personalizada y abundante durante el día. Aproximadamente antes del ejercicio, 2 horas antes, 500 centímetros cúbicos, aproximadamente 2 vasos grandes. Entonces, antes del ejercicio, el pre-ejercicio y durante el ejercicio, marcar que las botellas individuales estén marcadas, que sea personalizado, sea accesible a los jugadores y frescas. ¿Verdad? Beber lo más seguido posible. Empezar a hidratarse, como dije anteriormente, no hay que esperar a tener sed, hay que empezar a hidratarse antes de tener sed. Hidratarse con bebidas deportivas y agua. Recordemos que las bebidas deportivas vienen ya con todos los electrolitos y obviamente elegir una bebida que a cada uno el sabor le sea lo más agradable posible. Y tenemos también la hidratación después del ejercicio. Después del ejercicio hay que comenzar lo antes posible la rehidratación. Así como dije, en el pre-ejercicio se le pesa al atleta y después del ejercicio se le vuelve a pesar. Se debe reponer un 150% del volumen perdido en la sudoración. Por ejemplo, si un atleta tiene 60 kilos, que se le tiene que volver a reponer ese 1.2 más el 50%. O sea, se le tiene que, el 50% vendría a ser 1 litro 800, 1.8, por ejemplo, para tener un cálculo, hacer un cálculo rápido. La bebida debe contener suficiente sodio para contrarrestar la eliminación del fluido por orina, ¿verdad? Observar la característica de la orina, el color, olor, volumen, como indicador de deshidratación, como por ejemplo la pérdida de peso durante el partido. Y acá dice también que la hidratación es un proceso entrenable. Uno tiene que ir de a poquitito, así como también uno se va adaptando al entrenamiento, tiene que ir adaptándose a la hidratación, que es un proceso, como acabo de decir, ¿verdad? Entrenable. Recomendaciones. Las recomendaciones de líquidos. Acá, por ejemplo, antes, como en el cuadro anterior estaba mostrando, antes del entrenamiento acá tenemos un rango estimado en mililitros por cada kilogramo, que viene a ser, como dije, 5 a 7 mililitros por kilogramo de peso. La bebida es agua, tenemos 2 vasos de agua. Eso que viene a ser, como dije, medio litro de agua. Durante 6 a 8 mililitros por cada kilogramo de peso. Durante más o menos entre 150 y 350 ml de bebida de rehidratación. Cada 15 a 20 minutos de entrenamiento. Y después, como dije, se le pesa antes y después del entrenamiento. El pre y el post ejercicio es el agua más la bebida de rehidratación. Estas son las recomendaciones de líquidos que se hace en los atletas. Acá tenemos cómo hacer una bebida casera. Por ejemplo, tenemos 1 litro de agua, tenemos 4 cucharadas de azúcar, tenemos medio gramo de sal
y un sobre de jugo. Pero esta es una preparación casera y económica para hacer antes, durante y después del entrenamiento. En el caso, por ejemplo, de la maltodextrina, en el caso de la maltodextrina puede elevar, como dice en esta otra fórmula, el índice glucémico en la sangre. ¿Qué quiere decir eso? Si, por ejemplo, un paciente o un atleta tiene hereditariamente o es diabético o tiene una azúcar elevada, no es recomendable la maltodextrina. Bueno, mi disculpa si hay ruido. Estoy en una clínica y estoy transmitiendo desde acá. Por ejemplo, Sin problema, profe. Bueno, gracias. Características de la bebida deportiva. ¿Cómo tiene que ser la bebida deportiva? Tiene que ser agradable, ¿verdad? Para estimular la inquietud voluntaria. Tiene que abandonar con rapidez el estómago. Tiene que ser absorbida con rapidez en el intestino y asegurar la rehidratación completa. Por ejemplo, mejorar el rendimiento. Discúlpame que te interrumpa, profe. Esa fórmula de bebida que pasaste en tu Power anterior, ese a los efectos de que para recuperar más rápido la hidratación por el esfuerzo del entrenamiento antes o después, o cómo es, profe. Generalmente, esa es una preparación casera. Sí. En el caso, por ejemplo, que no tenga para comprar una bebida energética que contenga, por ejemplo, todos los electrolitos, así como dije en el cuadro anterior que es este, por ejemplo, 1 litro de agua, 4 cucharadas de azúcar, es con el efecto de hacer una rehidratación más rápido ante la pérdida de los electrolitos en el caso del deportista. Ahora, no sé si me explico y se entiende. Ya, sí. Sí, profe. ¿Y esta maltodextrina para qué sirve? Y la maltodextrina también es para hacer una bebida casera, ¿verdad? La maltodextrina viene del trigo, del maíz, de la papa. Pero como dije anteriormente, en la maltodextrina, si un paciente o un atleta tiene su índice glucémico, su índice de azúcar elevada, no es recomendable. Ya. No es recomendable, por eso puse la otra opción. Ah, ya entiendo, profe. Muchas gracias. La otra. Sea diabético y no pueda consumir. Ya, profe. Bueno, así como dije, características de la vida deportiva, dije mejora el rendimiento, asegura la rehidratación completa, tiene que ser absorbido con rapidez en el intestino, sabor agradable para estimular la ingesta voluntaria. Por ejemplo, ¿qué quiere decir no dar ventaja en el entrenamiento? Como estaba diciendo anteriormente, uno no tiene que entrenar, más ahora que hace muchísimo calor, hay mucha humedad. Cuando hace mucho calor, cuando hay mucha humedad, evitar la sudoración. Evidentemente uno va a tener una sudoración excesiva. No entrenar en doble turno, no hacer más de una competencia por día, ¿verdad? Y eso es no dar ventaja a la hora de un entrenamiento, por ejemplo, y a la hora de elegir el horario
no hacer un sobreesfuerzo, como no entrenar en doble turno, no competir más de una vez por día y obviamente evitar los horarios de mucho calor y humedad. Ahora vamos a hablar, por ejemplo, sobre la evaluación en el estado de la hidratación en el paciente o en el atleta, ¿verdad? A la hora de una competencia. Por ejemplo, observar el color de la orina, como dije anteriormente, tiene que ser cuando más transparente es la orina, mejor. La densidad urinaria se mide con un refractómetro. Cuando más elevada es la densidad urinaria, más concentrada está la orina. Eso quiere decir que el deportista está más deshidratado. Y a la inversa, como dije, cuando más clara, más diluida es la orina, obviamente el deportista está mejor hidratado. Y el pesaje pre-post es recuperar el 150% del líquido perdido, ¿verdad? Ese es cuando se hace el pesaje, como dije anteriormente, se pesa antes, después se le vuelve a pesar, se hace el cálculo del 150% para la rehidratación. Y así como dije, en la autoevaluación, si el color de orina está entre los números 1, 2 y 3, acá tenemos el cuadrito. El estado del paciente quiere decir que está hidratado. Obviamente no hay que esperar para tener sed o para seguir bebiendo. Si el color de tu orina está entre los números 4, 5 y 6, el rendimiento está disminuido. Tu respiración puede ser más lenta y puedes sentirte cansado. Si el color de tu orina está entre 7 y 8, tu nivel de deshidratación es grave, que puede, obviamente, favorecer a la deshidratación, a las lesiones, que es lo que justamente queremos evitar con la buena hidratación. La densidad urinaria. Acá tenemos un cuadro de la densidad urinaria cuando la persona está hidratado, cuando la persona está en riesgo de deshidratación, cuando está deshidratado. ¿Verdad? Acá tenemos el siguiente cuadro. En el pesaje previo, como dije, la fórmula está anteriormente. En el pesaje tenemos 60 kilos, tenemos el pesaje posterior 58.8 y tenemos un déficit de 1.2 y el líquido a reponer 1.8. Ese es el pesaje post y el cálculo que se hace para la rehidratación. Factores que influyen en el tiempo de llegada del agua a la sangre. Depende del vaciamiento gástrico, de la absorción intestinal y factores que afectan la tasa de vaciado gástrico, el volumen de la bebida, la temperatura de la bebida, la osmolaridad, la densidad energética de la bebida, y factores que favorecen a la absorción de líquidos, el agregado de hidrato de carbono, la composición y concentración de electrolitos y la osmolaridad. Pasamos al siguiente cuadro. Para aclarar las falsas creencias, sudar no es sinónimo de perder grasa. Uno no pierde o no baja de peso sudando.
La grasa se oxida, no se suda. Sudar no adelgaza, puede producir una deshidratación. El sudor lo que puede hacer es producir una deshidratación severa. Sudar es crucial para regular la temperatura corporal. Si se pierde el peso por sudoración, una vez que se rehidraten, se recupera. Entrenar con mucha ropa ayuda a quemar grasa. Estas son las falsas creencias, como acabo de decir. No, generalmente siempre nos hacen estas preguntas. Se hace la gente esta pregunta, ¿verdad? O suele entrenar la gente se suele poner bolsa para entrenar y lo que hace es perder líquido y no peso, ¿verdad? Ese es la última diapositiva. No sé si alguien quiere hacer una consulta. Si podemos seguir con la clase. Sí, profe. ¿Tienen alguna pregunta para el profe? ¿Algo que desean saber, consultar? ¿O les quedó todo claro la disertación del profe? Sí, todo claro quedó, gracias. Okay. Bueno, cualquier cosita si quieren consultar. Quedó muy claro el tema de la... Se te escucha todo cortado, Luis. Se escucha todo cortado. Puedes escribir en el chat, así yo puedo repetir. No sé si quieren tener una pausa y si quieren hacer preguntas y podemos esperar. Sí, profe, podemos tener un break de 10 minutitos. Ahora son Vale. 8:10 y volvemos y 20. Bueno, perfecto. Dale, profe. Así es, profe, volvimos con la segunda parte del curso después del break y tengo acá una preguntita para vos, profe, de parte de Jorge Espínola, que dice que la parte de la preparación de la bebida energética que no le quedó muy claro. Justo esta parte donde está. Entiendo, justamente acá está el cuadro. Bueno, haciendo un comparativo para tener una idea más rápida. La maltodextrina no está, es un derivado del maíz, de la papa, de la mandioca, del trigo. Está mucho más estructurado, pero el azúcar, por ejemplo, en comparación al azúcar, tiene un alto índice glicémico. Esa es básicamente la comparación en el sentido de que si un atleta es diabético, ¿verdad? Bajo ningún punto de vista se le puede dar para no alzar el índice glicémico, para no alzar su nivel de azúcar, ¿verdad? Un nivel de azúcar normal es 90 a 110 gramos, es 90 a 110 de azúcar en sangre. Esa es básicamente la comparación, ¿verdad? Y aparte, es mucho más barato el azúcar que la maltodextrina para preparar una bebida energética casera. Esa es para hacer un comparativo más o menos sobre uno y otro, ¿verdad? No sé si está bien explicado, si quieren saber otra cosa. Pueden activar su micrófono y consultarle al profe alguna duda que tengan, entonces sin problema le respondo. Si no, en el chat, si tienen, ¿verdad? Pueden preguntar sin ningún problema en el chat.
Así se queda ahí. La parte del jugo específicamente, dice profe Jorge, con respecto a la bebida. Y con respecto a la bebida, el jugo. Bueno, acá hay dos marcas de jugo, básicamente. Eh, hay que mirar, en este caso, por ejemplo, la formulación de cada jugo. Sobre, por ejemplo, si tiene sodio, el nivel de sodio, de azúcar. Acá dice el compañero que no escuchó, sale con mucho eco. Ahora estoy en un lugar, o sea, no, ahora no hay ruido, no sé si se escucha bien, Lilian. Sí, profe, te escucho bien. ¿Me escuchas bien? Sí. Bueno, pues yo le escucho bastante bien. O sea, se escucha bastante bien, ¿verdad? Sí, profe, se escucha bien. Sale con mucho eco, dice Lourdes. Profe, el mal, ¿cómo se dice? El, La ese que maltodextrina. hablamos, maltodextrina, algo así. Maltodextrina. Ese es un polvo, ¿verdad? Extraído del maíz, el trigo, el Sí, un almidón, así, polvo. ¿verdad? Es un polvo, es un Pero, compuesto. O sea, sí, está constituido por varios compuestos. sí. ¿Y dónde se podría conseguir eso? La maltodextrina se consigue en Escopalsa. No sé si conoces Escopalsa. Sí, Eh, sí. bueno, ahí, por ejemplo, se vende paquetes de 1 kilo, de acuerdo a la cantidad que necesite, ¿verdad? Eh, y es bastante, o sea, es accesible la maltodextrina, no es dentro de todo, ¿verdad? O sea, bueno, es más cara que la azúcar, ¿verdad? Pero con respecto a tu pregunta, la maltodextrina conseguís en Copalsa, también se consigue en Chacomer, la maltodextrina, tenés también en las casas bueno, le estoy haciendo ya propaganda a ¿cómo se dice? A las empresas, en todas las casas que venden, aparte de Suplementos de suplementación vitaminas deportiva, pueden vas a encontrar conseguir. también. ¿Cómo? En las partes de donde se venden suplementos, vitaminas también pueden conseguir Sí, la sí, maltodextrina. y sí, en los locales de expendio de venta de suplementos deportivos. No, no hace falta citar los nombres, ¿verdad? Pero así como ya dije, bueno, ya dije, ¿verdad? Chacomer, Copalsa, Energy. Muchísimos lugares hay que tener para comprar la maltodextrina sin ningún problema. ¿Hay alguien que consume maltodextrina acá en el curso? Yo consumía generalmente la parte física, o sea, para aumentar un peso, ya que aparte de aumentarte también el nivel de azúcar, también te lleva a subir de peso por el exceso de azúcar. Pero no es muy recomendable no consumir mucho. Y o sea, ese aumento de peso que vos conseguiste, o te hiciste, por ejemplo, te hiciste un estudio de antropometría para saber si el aumento de peso que tuviste, qué tipo de aumento de peso tuviste, por ejemplo. Sí, sí me dice, pero normalmente el peso que te da es más en grasa, En grasa. no a lo nivel muscular. Entiendo. ¿Qué tipo de deporte vos haces? Estaba haciendo CrossFit y musculación. CrossFit y Musculación, musculación. sí. Ah, ya. Y bueno, pues, pero tu objetivo fue aumentar grasa o Sí, fue aumentar un poco más de grasa, pero ya. es por un corto tiempo nomás consumir el producto, que no es muy bueno porque no es muy bueno también aumentar mucho el azúcar. Claro, por supuesto, por eso justamente lo que estaba diciendo, el tema de la maltodextrina, eh, generalmente difícilmente encuentre un deportista, bueno, puede ser, ¿verdad? Que sea diabético, pero si vos mismo me estás diciendo que aumentaste en grasa, obviamente ese no fue tu objetivo, ¿verdad?
Sí. Bueno, ¿y hace cuánto hace CrossFit? Un año atrás, hace un año. ¿Un año? Sí. ¿Competís? No, no, por el momento no. No, Y más aparte de para... haces CrossFit como deporte. sí, como deporte no, como Ujú. entretenimiento. Entonces, pero es muy bueno. Ya. A Bueno, veces, de vez en cuando creo como para variar un poco. para variar un poco. El Sí, CrossFit es sí, un deporte muy, muy ¿qué vas a exigente. hacer? Sí, Trabaja mucho las articulaciones, tiene mucha demanda de energía el CrossFit. Eh, es muy exigente el CrossFit. Depende mucho de la estructura de cada uno para el CrossFit. Porque cuando más, no sé, tu caso, tu estatura, ¿verdad? Pues en el CrossFit, por ejemplo, cuando sos alto, el requerimiento de gasto de energía es mucho mayor, ¿verdad? Cuando tenés un levantamiento, por ejemplo, si tenés los brazos largos. Ahora, si sos, por ejemplo, una persona, yo llegué a hacer CrossFit también y entrenaba, obviamente, con una persona un poco más baja que yo y obviamente el estado físico del atleta es muy diferente. Gasta menos energía y tiene un rendimiento mucho más elevado que una persona que hace CrossFit. Haciendo un comparativo, por decirte, sí. tiene, por ejemplo, una estatura de 1,80, por ejemplo, ¿verdad? Pero es lindo. Acá consulta una compañera profe, dice que si no se puede hacer caseramente la maltodextrina. Y la verdad que, mira, para serte sincero, tenés que tener los ingredientes de la maltodextrina. De todos modos, podés comprar y hacer. Y tenés que mezclar para hacer la maltodextrina. Eh, Se puede hacer sin ningún problema, pero tener que irte por decirte, a comprar los ingredientes. Y eso se vende, por ejemplo, en Copalsa. Hacen un preparado ahí. Acá dice 3 formas de preparación hay. Ahora se escucha mejor, dice gracias. El tercero se puede mover porque la tapa de uno de los cuadros. No entiendo. ¿Qué dice? Que ahí en una parte le está tapando un cuadro a otro cuadro. En tu Ah, el cuadrito Power, negro. Espera que voy a ver cómo quitar este cuadrito. De todos modos, sí, toda la clase me estuvo tapando y no estaba pudiendo quitar. Espera que, perdón. ¿Vos sos Jorge Espínola? sí, bro. Ah, ya. Porque no estoy pudiendo quitar, Jorge. Disculpame. Yo voy a formatear, profe, antes de alzar, para que no tape, no te preocupes. Bueno, no hay problema. Disculpen si hubo un poco de ruido en la próxima clase. Hoy nomás por una cuestión de logística, no estuve en mi consultorio, pero a partir el próximo 23 ya, ya voy a estar en mi consultorio y ya. Dale, profe, se entiende. Y si no hay más preguntas, vamos a continuar, profe. Vale. De mi parte no, profe.
Bueno, no hay problema. Bueno, de mi parte, esta fue la clase de hoy, ¿verdad? La clase de hidratación. Cualquier cosita, si quieren consultar durante la semana o en estos 15 días. No sé si Lilian le puedo dejar mi número de teléfono, algo. Tenemos un grupo, profe. Te voy a agregar al grupo, entonces, en la medida de disponibilidad de tiempo que tengas para que le puedas responder con respecto a ese cuadrito que se tapó. Y, profe, ¿puedes dejar de compartir tu Power para poder ver? Dejar de compartir mi Power. Sí, sí. ¿Tras algo nomás? Sí, cerrar nomás tu Power, profe. Nomás ya salí el curso, podemos salir la fotito. Ah, ahí cerré. ¿Está bien? No, ahí sí, ahí genial, profe. Ah, bueno. Ahora sí, por favor, pueden prender su camarita para poder salir una fotito y voy a pasar al grupo. Alzo mi cámara, ¿verdad? Sí, profe. Referente al grupo que se creó ahí del curso de nutrición, Sí. dice que los administradores nada más pueden enviar mensajes y no vamos a poder hacer la consulta. No, yo voy a quitar de eso, pero yo voy a quitar para que puedan comentar en el grupo, no se preocupen. Entonces le voy a agregar al profe Alberto, entonces en la medida que él disponga de tiempo para que pueda responder sus consultas. Sin problema. Dale, muchas gracias. Cualquier horario me pueden consultar. Bueno, profe, ya aprendimos la Freddy, Sandra, Viviana, Lucía, Giselle, Cintia, si prenden su camarita para la fotito, así le liberamos también ya al profe y a ustedes para que ¿Ya tengan... tengo que darle ok, Lilian? No, profe, está bien así. Voy a quitar la fotito y después ya está. Hay gente que parece no quiere salir. Ahora voy a quitar la fotito. Bueno. Ya está. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos también. Y a las órdenes y vamos a seguir hablando. Dale, buen descanso para todos. Gracias, profe. Dale. Muy buena la clase Dale. de hoy. Chao, chao. Hasta luego. Chao, chao.